Hoy nos sumergimos en una banda que tal vez conozcan por Chop Suey, pero que tiene una historia mucho más profunda. Uf, mucho más. System of a Down. Exacto, System of a Down o SWA, para los que ya la conocen. Y bueno, su música va mucho más allá del metal, ¿no? Es Ah, como una mezcla explosiva de metal alternativo con tintes armenios y un mensaje social potente. Totalmente. Y eso es lo que vamos a explorar hoy, ¿no? Cómo todos estos elementos se fusionaron para crear el sonido único de SWA. Exacto. En todo esto nace en Los Ángeles a mediados de los 90, un lugar y una época que era como un caldo de cultivo para la música. Una locura de escena musical. Imagínate esa mezcla de culturas y estilos influencias, punk rock, metal alternativo. De todo. Y en medio de todo eso surge Swag con esa fusión de música tradicional armenia y heavy metal. Algo que no se escuchaba todos los días, ¿verdad? No para nada, era algo completamente nuevo y la verdad es que lo hicieron de una manera muy inteligente. No se limitaron a agregar un instrumento armenio aquí y allá integraron las escalas y los ritmos de la música folclórica armenia a la estructura misma del metal. Wow. Es como si hubieran tejido dos mundos completamente distintos en uno solo. Exactamente. Y eso les dio un sonido propio, una identidad que los distinguió del resto. Y además, esa mezcla tan peculiar no solo les dio un sonido único, sino que también les permitió conectar con gente de todo el mundo. Sin duda, rompieron barreras culturales con su música. Es una prueba de que la música puede unir a personas de diferentes culturas y trasfondos. Estoy totalmente de acuerdo, la música tiene ese poder. Pero bueno, antes de que Swag conquistara el mundo, tuvieron que empezar por algún lado. ¿Cómo se juntaron estos talentosos músicos? Bueno, todo comenzó con dos jóvenes armenios, Sertankian y Daron Malakian, que se encontraron en un estudio de grabación en Los Ángeles a principios de los 90. Dos almas gemelas, unidas por la música. Exacto, ambos compartían la pasión por la música y una profunda conciencia social que luego sería clave en la identidad de Soad. Claro. Y formaron una banda llamada Soil junto con Shabo Datjen en el bajo, pero este primer proyecto no duró mucho. ¿Qué pasó? Sol se separó bastante rápido, pero fue crucial porque ahí nació la química entre Serdarun y Shabo, la semilla de Soad. Ya estaba plantada, solo faltaba que germinara. Y vaya que germinó con fuerza en 1994 cuando nació oficialmente System of a Down. Ahí comenzó todo. Y el nombre en sí ya nos da una pista de lo que se venía. Sí, totalmente. Darun Malakian tenía un poema llamado Victims of a Down, víctimas de un sistema, y Shabo Dodjan propuso cambiar Victims por System para darle un significado más amplio, más potente. Y la verdad es que fue una gran idea. Totalmente, el nombre System of a Down se convirtió en una declaración de principios. Su música no sería solo ruido, sería un grito de protesta, una crítica al sistema. Exacto, un llamado a la conciencia. Pero ¿cómo se abrieron paso en la escena musical de Los Ángeles, que en esa época era una locura? Pues Los Ángeles, en los 90, era una jungla musical, sobre todo para las bandas de metal había muchísima competencia, pero Soad se destacó por sus presentaciones en vivo, que eran caóticas y llenas de energía. Eran una explosión en el escenario. Sí, y sus letras cargadas de crítica social también los diferenciaban del resto, no se guardaban nada. Me imagino esos conciertos, un lugar pequeño a reventar de gente y Suad en el escenario desatando una tormenta de sonido y letras que te hacen pensar. Brutal. Y en una de esas tocadas, un personaje clave se cruzó en su camino, Rick Rubin. Rick Rubin, el legendario productor que trabajó con bandas como Slayer, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys. ¡Qué ojo para el talento! Totalmente, Rubin quedó impactado con la energía de la banda y decidió producir su primer álbum. Supo cómo canalizar esa energía en un sonido cohesivo y potente que definiría el sonido de Swat. Y así en 1998 nace su álbum debut System of a Down, un disco que reflejaba toda la rabia, la experimentación y la crítica social que los caracterizaba. Un disco visceral crudo que mostraba a un Swat en su estado más puro. Con este primer álbum, Swag se ganó un lugar en la escena del metal alternativo y construyó una base de fans leales que lo seguirían hasta el final. Y que seguirían creciendo con cada álbum. Y hablando de finales, o mejor dicho, de nuevos comienzos, su segundo álbum, Toxicity, lo llevó a otro nivel, pero esa es otra historia para la próxima parte de nuestro Deep Dive. Exacto. Ahí exploraremos cómo Swat se convirtió en un fenómeno global, no se lo pierdan. Y hablando de Toxicity, este álbum no solo fue un bombazo musical, sino que también llegó en un momento crucial. Es cierto, a principios de los 2000, justo después de los ataques del 11 de septiembre, el mundo estaba convulsionado, había un ambiente de miedo e incertidumbre. Exacto, y Swat supo canalizar esa energía, esa ansiedad colectiva, en un álbum que reflejaba el sentir de la época. Sus letras no se andaban con rodeos. Para nada. Hablaban de manipulación mediática, de guerra, de injusticia social, temas que estaban en la mente de todos. Y lo hacían con esa mezcla de rabia, ironía y crítica que los caracterizaba. Es que Chop Suey, Prison Song, cada canción era un puñetazo en el estómago. Y musicalmente, Toxicity también era una locura. Esa fusión de metal, influencias armenias y experimentación sonora los consolidó como una banda única. Rompieron con todos los esquemas. Totalmente, y no olvidemos sus
videos musicales y sus presentaciones en vivo, todo en Suad gritaba originalidad. Sus videos eran una explosión de imágenes surrealistas, crítica social y humor negro, algo que no se había visto antes. Y en sus conciertos la energía era brutal. ¿Tuviste la oportunidad de verlos en vivo? Claro que sí, fui a varios de sus conciertos. Recuerdo uno en particular en un festival al aire libre. La gente estaba enloquecida cantando cada canción a todo pulmón. Era como si todos estuviéramos conectados por la música, compartiendo esa rabia, esa energía. Una experiencia colectiva increíble. Totalmente inolvidable. Y todo esto contribuyó a crear una base de fans, increíblemente leal fans, que no solo disfrutaban de la música, sino que también se identificaban con el mensaje de la banda. SWAT se convirtió en algo más que una banda, se convirtió en un movimiento, en una comunidad de personas que compartían una visión de mundo, una crítica al sistema. Exacto. Y esa conexión con sus fans se tradujo en un éxito masivo, Toxicity. Vendió millones de copias en todo el mundo, llegó al número 1 en las listas de éxitos. Un éxito arrollador. Y a pesar de todo este éxito, SOAD nunca se desvió de su camino, siguieron usando su plataforma para hablar de temas importantes, para denunciar las injusticias. Su compromiso social era inquebrantable. ¿Cómo crees que lograron mantener ese equilibrio entre el éxito comercial y la crítica social sin sonar panfletarios? Creo que la clave fue su autenticidad. SWAT nunca fingió ser algo que no era. Sus letras reflejaban sus propias experiencias, sus propias luchas. No se limitaron a señalar problemas, también invitaban a la reflexión, a la acción. Y lo hacían a través de la música, que es un lenguaje universal. Y exactamente, la música les permitió conectar con personas de diferentes culturas y trasfondos. SOAD demostró que se podía ser una banda exitosa y al mismo tiempo comprometida con un ideal. Sin duda alguna. Y este compromiso se vio reflejado en sus siguientes álbumes, Steal This Album y Mesmerize Hypnotize. Dos álbumes que continuaron la línea de crítica social y experimentación musical que caracterizaba a SWAT. Steal This Album. Era un álbum conceptual que criticaba la industria musical y la cultura del consumo. Y Mesmerize Hypnotize exploraba temas como la guerra, la religión, la identidad, una mezcla explosiva de ideas y sonidos. Y ambos fueron un éxito rotundo, demostrando que SWAT seguía conectado con su público. Pero a pesar del éxito, las tensiones internas dentro de la banda comenzaron a crecer. Las diferencias creativas y las presiones de la fama empezaron a afectar la dinámica del grupo. Y en 2006, SWAT anunció una pausa indefinida. Una noticia que dejó a sus fans con el corazón roto. Pero a pesar de la separación, el legado de SWAT seguía vivo. Su música, su mensaje, su estética continuaron inspirando a nuevas generaciones de artistas y activistas. SWAT demostró que se podía hacer música con conciencia social, música que te hiciera pensar, música que te hiciera bailar y música que te hiciera gritar. Y aunque la banda se separó, su impacto en la cultura popular es innegable. SWAT dejó una huella imborrable en la historia del rock. Y su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, más que nunca. Y aunque la banda se separó, sus miembros no se quedaron quietos, ¿verdad? Cada uno se embarcó en proyectos individuales. Totalmente, Serkan, quien se dedicó a su carrera como solista. Sí, explorando diferentes géneros, desde el rock experimental hasta música clásica. Siempre con ese toque de crítica social. Por supuesto, su compromiso social siempre ha sido una parte fundamental de su identidad. Y Daron Malakian, por su parte, formó Scars on Broadway. Con un sonido más hard rock, pero sin perder esa esencia de SWAT. ¿Qué te pareció Scars on Broadway? La verdad es que me gustó bastante. Es interesante cómo Daron mantuvo algunas de las características de SWAT, pero al mismo tiempo exploró nuevos territorios. Sí, es como una evolución de su sonido. Exacto. Y las letras, por supuesto, seguían teniendo esa crítica social y humor negro tan característico de Daron. Es fascinante cómo cada uno a su manera siguió utilizando la música como una herramienta de expresión. Totalmente la música como un canal para sus ideas y emociones. Y mientras tanto, los fans seguían esperando un regreso de SWAT. La esperanza nunca muere. Y se hizo realidad. En 2010 anunciaron una gira mundial. Fue un momento épico ver a SWAT de nuevo en el escenario con esa energía brutal. Fue un sueño hecho realidad para muchos fans. Y aunque después de la gira volvieron a tomar un descanso, nos regalaron algunas sorpresas en los últimos años, como el 2020, cuando lanzaron 2 nuevas canciones. Protect the Land y Genocidal Humanoids. 2 temas poderosos inspirados en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Un regreso cargado de significado. Totalmente demostraron que seguían siendo una banda relevante y comprometida con su tierra natal. Y aunque no sabemos qué pasará con SWAT en el futuro, su legado es innegable. Su música sigue inspirando a nuevas generaciones y su mensaje de crítica social sigue resonando con fuerza. ¿Qué crees que hace que SWAT siga siendo tan relevante después de tantos años? Creo que su música es atemporal, esa fusión de metal, influencias armenias y experimentación sonora sigue sonando fresca y original, y sus letras son universales, hablan de temas que nos afectan a todos, como la guerra, la injusticia, la manipulación. Y nunca se vendieron, siempre se mantuvieron fieles a sus ideales. Exactamente, eso es algo que la gente admira y respeta.
Soad nos enseñó que la música puede ser una herramienta poderosa para el cambio, que se puede ser exitoso sin renunciar a tus principios, y que la fusión de culturas y géneros musicales puede crear algo verdaderamente especial. Una banda que rompió barreras y dejó una huella imborrable en la historia del rock. Y así con la potencia de Chop Suey, resonando en nuestros oídos, y la imagen de Serre Daron Chavo Young grabada en nuestras mentes, llegamos al final de este viaje por la historia de System of a Down. Una banda que nos recuerda que la música, además de entretener, puede hacernos pensar, sentir y actuar. Esperamos que hayan disfrutado de este deep dive. Y que sigan explorando la música y descubriendo bandas que desafíen las convenciones. Hasta la próxima.